no y no. Estas son las palabras que más le suele costar a la gente pronunciar. Voy a buscar aquí. Ahí tenemos un filtro maravilloso. ¿Por qué te cuesta tanto decir que no? Este es el origen de este vídeo. Yo quiero compartirte desde la escuela los motivos por los que te cuesta tanto decir que no. Y hay mucha gente que me dice, Almu, una de las cosas que más me cuesta es decir que no. Y es que el ser humano tiene varios patrones de conductas que han sido adquiridas por repetición por diferentes entornos, como por ejemplo, el desarrollo humano está considerado multidireccional, multicontextual, multicultural y multidisciplinar. Y tengo apuntadas estas 4 palabras, que es lo que engloba el desarrollo humano. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú quieres aprender a decir que no en los negocios, o si viene una amiga y te dice, oye, vamos al cine, y es muy buena amiga tuya, pero tú ese día te encuentras mal o estás cansada, o ya le habías dicho que ibas al cine, pero resulta que tú ese día te levantas mal. Estás mal, no te encuentras bien, ¿y qué es lo que ocurre? Pues que no te apetece ir. Pero claro, hay un conflicto en tu interior. ¿Por qué? Pues porque es mi mejor amiga, la quiero mucho, ya había quedado con ella y había hecho planes. ¿Cómo le voy a decir que no? ¿Qué es lo que ocurre aquí? Lo que ocurre es que tienes un conflicto en tu interior porque no sabes decir que no. Y al no saber decir que no, lo que te ocurre es que el conflicto lo tienes tú. ¿Por qué? Porque consideras que decir que no es fallarle a la otra persona. Según tu desarrollo humano, según cómo has ido creciendo en las distintas etapas de tu vida, en la infancia, donde por ejemplo adquiriste la habilidad del habla, o bien en la adolescencia, donde empezaste a definir qué te gustaba y qué no, o en la edad adulta, en la etapa adulta, has ido desarrollándote con estos 4 enfoques que te acabo de contar. Por ejemplo, multicontextual, que es tu desarrollo humano y el mío. Es decir, tú vas adquiriendo patrones de todos los contextos que tienes a tu lado. O multicultural, tu cultura, ¿qué dice de decir que no? ¿Qué dice de estar presente? Pero voy a más. Cuando tenía que decir que no tu mamá o tu papá, que es parte de tu forma de aprendizaje, que ha sido forma de aprendizaje, examina. ¿Tu madre o tu padre podían decir que no a alguien con facilidad? Yo he crecido viendo a mujeres en mi pueblo que decían, hoy me encuentro fatal. En mi pueblo se dice mucho, hoy estoy baldá, pero tengo que hacer esto. ¿Cómo le voy a decir que no? ¿Qué ocurre? Que conforme mi nivel de aprendizaje iba creciendo, conforme iba creciendo yo asociaba que decir que no era malo, porque lo podía ver en mi entorno familiar, en mi entorno social o en mi entorno cultural. ¿Qué es lo que ocurre? Que cogemos los patrones de nuestros entornos y nos desarrollamos con ellos. Por eso, el decir que no cuesta tanto, porque entendemos, y voy un momentito a pasar por aquí, voy a pasar por aquí, ok. Por eso decir que no nos cuesta tanto. ¿Por qué? Pues porque asociamos el decir que no a un patrón de no me van a querer, no voy a ser suficiente, o al patrón que tenía tu mamá, tu amiga o las personas con las que te has criado en tu cultura. Por ejemplo, en mi cultura, cuando yo empecé a discernir, a hablar en mi cultura, había un patrón que era pon siempre la otra mejilla. Seguro que esto te suena de la religión católica. Es decir, como si viene una persona y te hace daño, demuéstrale que sabes perdonar y pon siempre la otra mejilla. ¿Qué ocurre? Que esto es una metáfora. ¿Para qué? Pues para que primero aprendas tú y luego seas capaz de decir, tengo esta mejilla,
ya no me vas a hacer daño porque yo no te lo voy a permitir. Pero claro, esto que es una metáfora de la Biblia, no te la explican como tal cuando tú eres joven. ¿Y qué es lo que haces? Pues te dan un guantazo, como dice la metáfora de la Biblia, y tú, que tienes que tener la capacidad cristiana de perdonar, lo que ocurre es que pones la otra mejilla. ¿Qué ocurre? Que no sabes decir que no sabes poner límites, no sabes decir, oye, que el cachetazo en esta mejilla me ha dolido. Es imposible que yo te ponga la otra. ¿Y qué ocurre? Que como mi cultura es lo que hace, yo aprendo a hacerla y a ponerla. ¿Por qué? Pues porque es lo que dice mi cultura, y algo que nos da mucho miedo al ser humano es el no pertenecer a un grupo o el no pertenecer a un sistema o bien educativo o social. Todo el mundo queremos pertenecer a un grupo, todo el mundo, porque así nos sentimos protegidos, así nos sentimos que estamos en unidad. No nos gusta sentirnos en soledad porque no se nos ha enseñado eso. Por lo tanto, el miedo a decir que no tiene por qué ser tuyo. El miedo a decir que no, cuando tenemos que hacer un vídeo y el otro día me llamaban, y te voy a poner un ejemplo real. Hola Jessica, el otro día me llamaban y me decían, oye Almudena, queremos hacerte una entrevista por Instagram para la semana que viene o la siguiente. Y yo les dije, es que en ese perfil de horario no tengo nada, tenemos que esperarnos a diciembre, no tengo nada. Y yo no me sentía mal por no decirle que no, pero la otra persona me llamaba, se sintió herida. ¿Por qué? Pues porque, oye, ¿cómo no vas a tener nada en 15 días para mí? No era una cuestión personal, era una cuestión de que a mí decir que no me duele porque en realidad no tenía hueco. Pero claro, ¿qué ocurre? Que por agradar, generalmente no decimos que no porque necesitamos que nos quieran. ¿Por qué? Porque en nuestra cultura, en nuestra sociedad, o en tu mamá o en tu papá, tú has visto que decir que no era lo mejor. Es decir, que muchas veces el miedo a decir que no es un miedo tuyo, sino es un miedo que has adquirido por diferentes patrones. Lo hemos visto. El desarrollo del ser humano es multidireccional, es decir, tú has aprendido por muchas direcciones, tú has aprendido por... Si te relacionabas mucho con tus primos, por ejemplo, ¿no?, de pequeña, y tus primos no decían que no, y eran personas que lo hacían todo, les doliese o no, tú has aprendido de esa dirección, o has aprendido de la dirección familiar. Multicontextual, el desarrollo, tu propio desarrollo ha venido de un montón de contextos, el de la religión, el social, el cultural. Es decir, tus limitaciones, tus miedos vienen también de los miedos que has podido adquirir de forma aprendida de tu entorno. Por eso hay mucha gente a la que le cuesta decir que no. Y a mí misma me pasó. Porque aprendí, por ejemplo, te he contado el ejemplo, ¿no?, de poner la mejilla. Aprendí que decir que no era como fallar a la otra persona. Entonces, si nuestro aprendizaje desde el habla, que se da en la primera parte de la infancia, ya ahí empezamos a aprender a decir, no, tú tienes que dar, no, tú tienes que estar, no, es que empezamos a adquirir que no estar o la palabra no es algo malo. Por eso en sí hay mucha gente a la que le cuesta cambiar y decir no cuando es que no. Te pongo el ejemplo. El otro día me llamaban para ir a tomar algo, una persona a la que amo mucho, y le dije que no porque no me apetecía. ¿Había algún motivo? No, pero simplemente no me apetecía, estaba cansada y quería descansar. Y desde una comunicación asertiva, porque no hablamos de tirar las palabras, sino de acercar las palabras a la otra persona. No, muchas gracias, pero es que hoy me apetece descansar, no me apetece ese plan. La otra persona se sintió defraudada. ¿Pero el problema es mío? No. ¿Me sentí yo mal? No. ¿Me tengo que sentir mal si la otra persona había puesto expectativas? No. Porque lo que más te va a hacer progresar en la vida es escucharte a ti misma y escuchar a tu cuerpo. Escucharte y saber decir que no de una forma amorosa cuando sea que no.
Y esto pasa en los negocios. El típico cliente que viene y te dice, oye, yo quiero una rebaja. Y tú, a lo mejor este día, o en eso no tienes una rebaja. Y entonces hay gente que dice, es que me pone en una disyuntiva, me pone en un problema porque yo no le puedo hacer una rebaja. ¿Y el miedo dónde está? De repente se activa esa pequeña bombilla en tu cerebro de, ¿cómo voy a decir que no? Si en mi religión, es decir, en mi desarrollo multicultural, yo aprendí que decir que no era malo. Por ejemplo, yo te lo he contado, mi experiencia con la religión católica. Yo me acuerdo esa propia experiencia de pon la otra mejilla. Entonces, claro, si a mí me hacían algo, yo tenía que poner la otra mejilla. Yo no podía decir que no, porque yo asocié eso a ser buena cristiana, buena persona. En lo personal, vi a mis padres trabajando y a veces decir inclusive, no, hoy estoy muy cansado, hoy me duele mucho la cabeza, pero ya he quedado con esta persona. Entonces, como ya he quedado con esta persona, tengo que ir. Y yo, de pequeña, que no entendía nada, a lo mejor le decía a mi tita o a mi madre, pero si estás mal, ¿por qué vas? No, porque ya he quedado a esta persona. ¿Cómo le voy a decir que no? ¿Qué ocurre? Que decir que no, implantado en mi contexto multidisciplinar, en mi contexto de crecimiento, era algo malo. Por lo tanto, cuando yo empecé mi negocio, me costaba también decir que no. ¿Por qué? Pues porque lo había adquirido como un hábito. Por eso te estoy haciendo este vídeo, que quiero que por favor compartas con tu gente en redes sociales, que se lo envíes a muchas personas, vídeo que también voy a colgar en mi canal de YouTube AP Comunica, y te pido que te suscribas porque todos los días voy a hacer vídeos gratis de aprendizaje. El modelo de desarrollo que tenemos los seres humanos viene dado por todos estos contextos, por diferentes contextos de aprendizaje. A veces no se trata de que tú seas más débil o no, no se trata en que a otras personas sean más fuerte o no. No tienes que culparte si no has sabido decir que no a una pareja, si no has sabido poner límites a la persona con la que has estado muchos años en una relación, si no has sabido poner límites a tu jefe si en un momento estaba, o a tu jefa si en un momento estaba aprovechándose verbalmente de tu trabajo. No te culpes por no haber sabido decir que no, porque como te he explicado en este vídeo, el decir que no es algo que también has aprendido desde una forma social, desde un contexto multidisciplinar, contextual y multidireccional. Es decir, lo has aprendido en tu desarrollo como terrícola aquí en la tierra, ¿no? Por bajarlo a tierra. Así que, ¿qué vamos a hacer con este vídeo? Profundizar en el pensamiento, es decir, oye, yo me planteo y digo, si estoy viendo este vídeo es porque tengo que tener algún aprendizaje. Y ahora las preguntas vienen hacia mí. ¿Qué me está costando decir que no? ¿Por qué no digo que no? ¿Quién en mi familia le cuesta decir que no? Con las personas con las que yo me he criado. En mi cultura, ¿qué ocurre cuando alguien dice que no? En mi religión, ¿qué ocurre cuando alguien dice que no? Todo esto es tu patrón de aprendizaje. Pero ahora es momento de detenerte y decir, oye, está bien, esto lo he aprendido, pero no tiene por qué ser lo correcto si a mí esto me está frenando o me hace daño. Veo esto en mi escuela, en los negocios. Comenzamos a final de este mes la nueva sesión de Yo Soy Comunicación. Diferentes sesiones repartidas en meses. Puedes apuntarte. Hay aún plazas disponibles. Y en estas sesiones aprenderás a decir que no, aprenderás a hablar de forma asertiva, comunicativa, aprenderás a no sentirte culpable, a detectar las creencias, aprenderás a hacer vídeos, aprenderás a equivocarte y no culparte, aprenderás a vender, aprenderás a hacer presentaciones y aprenderás a que todo en la vida tiene un nivel de aprendizaje, y que el hecho de que tengas la edad que tengas no significa para nada que tu nivel de aprendizaje, que tu curva de aprendizaje haya terminado. No eres menos por tu edad, no eres menos por tu condición física, no eres menos por tu patrón económico. Son las reprogramaciones, el desarrollo que has tenido, lo único que hay que mirar. Y desde ahí, ¿sabes qué es lo que le ha ocurrido a las 10 personas que han estado en este mismo programa y que están terminando ahora?
que todas están en redes sociales, que todas venden con facilidad, que todas tienen más clientes, que todas están disfrutando de su propia comunicación, es decir, de su seguridad, de su autoestima. Y esto es algo que también se aprende. Por lo tanto, si te cuesta decir que no, este vídeo es para ti. Te voy a pedir que lo busques en el canal de YouTube, AP Comunica, que lo vuelvas a ver completo, porque si te cuesta decir que no en las parejas, en tu familia, por favor, hazte estas preguntas que yo te acabo de dejar en el vídeo, que ya estamos terminando. Cata, muy buenas, preciosa. Hazte estas preguntas, no dejes de ver este vídeo porque tan solo se trata de observar ¿por qué te cuesta tanto decir que no? Y observarás que es un patrón que has podido adquirir por todo lo que hemos estado hablando. Así que te veo en el siguiente vídeo, te veo en la formación, tienes unos días para apuntarte, aún hay plazas y lo que te puedo asegurar es que yo no te voy a soltar la mano en tus aprendizajes, porque no necesariamente tienes que hacerlo sola, no tienes por qué hacerlo sola. Es importante estar con personas que ya han pasado el proceso, porque te lo harán más divertido, te lo harán más fácil, más sencillo y sobre todo porque te entenderán. Y el no juicio es uno de los valores que yo tengo aquí en la escuela. Me da igual el momento en el que estés, me da igual desde dónde vengas. Lo que no me importa son tus ganas de aprender desde ahí. Así que te espero en la formación también. Cliquea y pide información porque es por mucho menos precio del que te puedas imaginar. Si tu mente te bloquea, es hora de disfrutar de la mente y de hablar con la que yo la llamo la loquita. Que tengas un día maravilloso. Maca.